¿Qué tal, jóvenes? Muy buena tarde. En este caso, pues vamos a iniciar con la clase número 2 de lo que es base de datos en Access. En este caso, la clase 2 va a ser la creación de formularios, pero vamos a hacer un repaso de lo que es un formulario. Dice que permite crear una interfaz de usuario en la que se puede escribir y modificar los datos. ¿Sí? Los formularios a menudo contienen botones de comandos u otros controles que realizan distintas tareas, por ejemplo, agregar, modificar, eliminar datos en una base, ¿verdad? La mayoría de los usuarios de bases de datos prefieren usar formularios para ver, escribir y modificar los datos en una tabla. Em, en este caso, pues vamos a ver una ilustración, ¿verdad? Un ejemplo. Si nosotros nos damos cuenta, en la parte de abajo tenemos una tabla. Sí, y aquí los datos nosotros los podemos escribir manualmente. Ahí hicimos un ejercicio de eso, de agregar 10 usuarios, pero ¿qué pasa con una persona pues que eh, no puede agregar los campos? Pues obviamente se realiza lo que es un formulario. Sí, los formularios se agregan dependiendo de los campos que va a tener nuestra tabla. Entonces, este es el ejemplo. ¿Sí? En este caso, pues yo tengo, acá les voy a colocar el ejemplo. ¿Sí? Yo tengo que a una persona ingresada. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que cuando yo, pues, obviamente quiero utilizar este formulario, yo agrego, por ejemplo, a Franklin del CID. Y un número de teléfono, enter, y automáticamente eh, se agrega, ¿sí? Cierro, se agrega Franklin del CID sin estar trabajando directamente en la tabla, sino que con ayuda del formulario pues podemos enviar datos a la tabla desde acá. Entonces la clase va a ser precisamente para eso, para ver cómo creamos este formulario. Voy a cerrar, ¿sí? Bueno, en, en este caso pues voy a acceder a mi programa Access. Tuve ahí un problema porque una persona pues no podía entrar a Access, no sabía. Entonces simplemente con entrar al menú de inicio y entrar a Access acá, eh, ingreso al programa, una base de datos nueva. Aquí vamos a cambiar algo, la dinámica de cómo colocarle el nombre a nuestra base de datos. Siempre le vamos a poner BD o DB, ¿sí? Database o base de datos, ¿sí? Ustedes le pueden poner como quieran, yo le voy a poner base de datos, ¿sí? DB, y le puedo poner, por ejemplo, clase 2, ¿sí? Dice reemplazarlos y le voy a dar que sí. Primero voy a crear una tabla, ¿sí? Esta tabla ya está creada, pero le voy a colocar el nombre eh, que es, ¿verdad? Esta clase ya la tuvimos, la vamos a agregar. Ya sabemos que es TBL y en este caso yo lo voy a hacer sobre estudiantes, ¿verdad? Pues eso es dependiendo de la base que vayamos a crear. Siempre lo voy a hacer relacionado con estudiantes. TBL, ¿por qué TBL? Ya sabemos que es tabla, ¿verdad? Estudiantes, ¿sí? El ID ya sabemos es un número autoincrementable. Sí, como tarea les voy a dejar que es una llave foránea y una llave principal. ¿Sí? Sabemos que este número no lo vamos a agregar nosotros, sino que el programa lo va a ir agregando conforme ustedes vayan ingresando los datos, ¿verdad? Voy a colocar en este caso nombre, va a ser un texto corto, apellido, texto corto, dirección, texto corto y teléfono. Texto corto, no lo dejo con números porque ya sabemos que nuestro formulario, nuestra base, pues no voy a hacer ninguna operación matemática con este dato, ¿verdad? Voy a guardar los datos de la tabla, le doy clic derecho aquí y guardar.
¿sí? Entonces ya puedo cerrar este formulario, esta tabla, perdón, ¿sí? La puedo ver como vista en hojas de datos o vista de diseño, no importa, ¿verdad? Esta es nuestra tabla. Aquí podríamos crear, ¿verdad? Los datos, pero lo vamos a hacer con formularios. Vamos a crear un formulario. ¿Cómo creamos un formulario? Vamos a dar clic acá donde dice crear. Y aquí hay formularios que ya son prediseñados. Sí, pero en este caso todo lo vamos a hacer en blanco porque necesito de que ustedes lo hagan, ¿verdad? O sea, que lo hagan desde cero, por decirlo así. Entonces, un formulario en blanco, ¿sí? Y lo tengo que ver en una vista de diseño, ¿sí? Y este es el diseño de mi formulario, ¿sí? En este caso yo lo que voy a crear acá va a ser una etiqueta como que fuera un título, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo la etiqueta? Me voy aquí a diseño, voy a dar clic acá en A, donde dice etiqueta, doy clic acá y escribo, por ejemplo, eh, datos del estudiante. Ahora le puedo, a esta como que fuera una etiqueta, ¿sí? Le puedo cambiar el tipo de letra, el tamaño de letra, ¿sí? Solo doy clic aquí abajo y luego vuelvo acá arriba. Me voy a la opción de formato, ¿sí? Formato del formulario. Puedo colocarle el tipo de letra que yo quiera. En este caso, pues siempre voy a utilizar este tipo de letra. Y le voy a poner un tamaño de letra que se vea. Aquí no hay mayor ciencia. Si usted ya sabe utilizar Microsoft Word o Excel, pues se le va a hacer mucho más fácil, ¿sí? Aquí tengo mis datos. Ahora yo en este caso quiero los datos de mi tabla, o sea, colocar nombre, apellido, dirección, teléfono. En este caso, pues tengo esta herramienta de Access que está aquí al lado derecho, dice lista de campos, mostrar todas las tablas, doy clic aquí y luego en este más que está acá y aquí me aparecen todos los campos de mi tabla. Si en este caso a usted no le aparece esta opción al lado derecho, ¿sí? Entonces se va a donde dice diseño y luego aquí dice agregar campos existentes, ¿sí? Eso es dependiendo de su Microsoft que tenga, ¿verdad? Agregar campos existentes, yo doy clic acá y automáticamente pues aparece mi tabla, ¿verdad? Voy a dar clic acá y en este caso el ID no lo arrastro, ¿por qué? Porque eso se va a ir auto incrementando, ¿sí? En este caso pues voy a arrastrar lo que es nombre, ¿sí? Lo arrastro, clic sostenido y aquí tengo dos cosas. Tengo mi etiqueta y tengo un cuadro de texto, ¿sí? Entonces, véase acá que como estamos en la opción de diseño, tenemos cuadros guías acá. Esto es muy importante para darle un diseño a nuestro formulario, ¿sí? O sea, no puede poner las etiquetas de un lado, los nombres de otro, tiene que verse estético, ¿sí? A eso es lo que vamos, a la estética de su trabajo, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a colocar acá y esto que está acá, yo lo voy a arrastrar a modo de tenerlo así, ¿sí? Para eso me sirven las líneas, ¿verdad? Voy a ir acá al apellido, ¿sí? Lógicamente usted lo puede hacer en el tamaño que usted quiera, ¿sí? No importa, ¿sí? Lo voy a hacer un poquito más para acá y para acá, para que todo vaya iniciando en la misma línea y finalice en la misma línea. Eso es estética, ¿sí? Eso es para hacer ya un trabajo, pues, formal, ¿verdad? ¿Sí? Tengo nombre, apellido y dirección. Falta teléfono. Voy a arrastrar este aquí. Luego el teléfono pues lo voy a arrastrar. Usted lo puede hacer como usted quiera, ¿sí? En el tamaño que usted quiera. Eso sí,
Les recomiendo que su trabajo esté bien hecho, ¿verdad? En la parte de diseño, ¿sí? Que lo único que yo hago es jalar estas opciones aquí para abajo, ¿sí? Y usted lo puede mover, se mueven juntos. O si lo quiere mover únicamente solo a uno, lo puede colocar en el cuadro gris que está aquí. Lo mueve, ¿sí? Y lo puede poner donde usted quiera. Eso sí, tiene que trabajar de manera formal, ¿verdad? El tamaño del formulario, cómo se cambia, se coloca con el mouse en la parte de aquí abajo y puede ponerlo así, por ejemplo. Ya tengo mi formulario de vista de diseño, ¿sí? Yo lo quiero ver como un formulario ya, entonces ahí aparece los datos del estudiante. En este caso le ponemos, por ejemplo, Catherine, dirección Sonarate, el progreso y cualquier cosa, ¿sí? Le doy enter y vean que acá en la parte de abajo dice 2 de 2. Significa que tenemos ya yo le doy clic aquí en esta flechita que va hacia el lado, hacia atrás y aparece un dato, ¿sí? Yo voy a agregar otro dato y coloco, por ejemplo, Juana del Arco, Guastatoya, el progreso, teléfono y al finalizar doy enter. Se borran los datos, pero se guardó ese dato final que yo coloqué, ¿sí? ¿Y dónde están los datos aquí? No se miran. Ah, para eso es que está la tabla, ¿sí? La voy a cerrar y la abro de nuevo y ahí aparecen los datos. No hay necesidad de estarlos agregando directamente de aquí. Para eso me sirven los formularios, ¿sí? En este caso lo último que vamos a hacer es que voy a guardar este formulario. Si se dan cuenta, en la parte de acá no aparece el formulario, ¿sí? Entonces le doy clic derecho y guardar. Ahora acá, ¿cómo lo vamos a guardar? Le vamos a poner el acrónimo RFM bajo. ¿Por qué FRM? Porque significa la palabra formulario. En computación siempre le tiene que poner usted el acrónimo, ¿verdad? TBL estudiantes, FRM formulario estudiantes y le doy enter. En este caso yo aquí tengo una tabla y aquí tengo un formulario. Este formulario me está sirviendo como una interfaz entre el usuario, que es usted, y la base de datos, que es la tabla, ¿sí? En este caso, pues en la tabla se están almacenando los datos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes comprendan, que un formulario es la interfaz que comunica el usuario con la base, con el sistema. En este caso, estamos hablando de una base de datos sin Access, ¿verdad? ¿Y dónde se guardan los datos? En una tabla. Entonces, yo puedo navegar en estudiante, en el formulario y estudiantes. Entonces, como tarea es de que ustedes hagan su archivo con su formulario, con sus estudiantes y de la misma manera agreguen 10 estudiantes, ¿sí? A su tabla. Inclusive, si tienen todavía el archivo que me mandaron al principio de la tarea número 1, pueden abrirlo, ¿verdad? Pueden utilizar ese y guardar, crear el formulario sin estar creando de nuevo la tabla, porque ya tenemos un archivo creado ahí, me lo pueden mandar, no hay ningún problema. Espero que hayan entendido, jóvenes, y si tienen alguna duda siempre me escriben, por favor.